Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto nuevamente estar con usted para compartir esta lección. Este día vamos a concluir la lección que nos quedó pendiente de la semana pasada. Jesús, Señor de nuestro hogar. Estamos hablando de los padres y los hijos, la obligación de los padres de instruir a los hijos, de guiar a los hijos, de enseñar a los hijos. Y nos quedó pendiente las obligaciones de los hijos. Los hijos también tienen responsabilidad en la formación del hogar. Recuerde que este es el Jesús, Señor de nuestro hogar. Tomamos el Salmo 127, que nos habla de la edificación del hogar, de la estructura del hogar, que la hace Dios. Dios nos dio una estructura para el hogar, un orden, y de acuerdo a la palabra de Dios estamos examinando cuál es el deber del padre, el deber de los hijos para con el formar el hogar, con el ordenamiento del hogar. Ahí está. Ok, entonces espero que se encuentren todos bien, disfrutando de buen tiempo, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, que Dios es bueno. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a ver todo el bien que Dios nos ha dado. Así que le invito en esta hora a dar gracias a Dios porque Él ha hecho grande misericordia de nuestras vidas, dándonos a conocer esta riqueza que es poder observar en su palabra las ordenanzas para nuestra vida, para sanidad de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de todo nuestro ser. La palabra de Dios es medicina a todo el cuerpo. Así que vamos a concluir la lección. Vamos a hacer un repaso ligero así de lo que ya vimos la semana pasada para poder concluir con la parte final, que es la responsabilidad de los hijos en el hogar. Ya vimos la formación del hogar, con la responsabilidad de los padres hacia los hijos, y ahora vamos a ver también la responsabilidad que le cabe a los hijos para vivir bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el amparo de Dios, guardando sus ordenanzas. ¿Amén? Vamos a ir a la lectura. Salmo 127 dice así: en el nombre de Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La edificación del hogar, la formación del hogar y la estructura del mismo, ordenado por Dios conforme a su palabra. Entonces Jesús, Señor de nuestro hogar, poniendo como ordenanza que vamos a estar viendo las responsabilidades que vimos recién la semana pasada de los padres. Solamente un repaso nada más, donde dice que a la luz de la palabra de Dios nosotros tenemos obligaciones para con los hijos, y nuestra obligación es conocer primero que son herencia de Dios. Dios nos da los hijos para que nosotros los guiemos, los instruyamos en el temor de Dios, y que cuando ellos sean viejos o mayores, guarden el temor de Dios, y entonces se conduzcan bien por la vida conforme al propósito divino. Dice el Salmo 139,
en el verso 13 y 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces aquí nos establece que Dios los hizo con una dedicación de entender todo lo que hizo, los órganos, todo en su lugar y entretejido en el vientre de nuestra madre. Entonces Dios los hizo, son herencia suya y ahora lo entrega a nosotros para que nosotros lo instruyamos por el tiempo que nos encarga la educación para con los hijos. Nos obliga y nos motiva en Deuteronomio, en el capítulo 6, la palabra del Señor nos motiva y dice en el verso 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la obligación nuestra de hablarle a los hijos, repetirle la enseñanza, la instrucción. Proverbios 22:6 nos recuerda también nuevamente que debemos instruir. Nuestra obligación es instruir a los hijos. En Proverbios 22, verso 6, nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces tenemos que el Señor los creó, los formó en oscuro en el vientre de la madre, ¿sí? Y nos hace ver que Él tiene una dedicación, la palabra tiene una dedicación para con nosotros, saber que somos propiedad de Dios, Él nos hizo. Luego nos demanda que debemos instruirlos a los niños, siempre hablándole la palabra de Dios, como debemos hacerlo. Dice la palabra: repetirás estas palabras que te prescribo hoy. Y debemos instruirlo cuando es niño para que se forme su carácter de hombre o mujer temerosos de Dios. Y Tito también nos demanda en la palabra de Dios que debemos amar a nuestros hijos. Capítulo 2, verso 4 nos dice: y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es la instrucción que da Tito para con las ancianas, que instruyen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero esa instrucción de amar a los hijos es para ambos. No es que ellas nada más han de amar a los hijos, sino también el varón. Y lo instruye enseñándole cómo hacerlo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 14, también nos recomienda el apóstol que debemos aprender a disciplinar a nuestros hijos y que debemos proveerles a ellos para lo que ellos también necesitan formar sus caracteres y sus vidas. Dice en el verso 14: he aquí
por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está diciendo, no estoy buscando de interés lo que tengan ustedes, sino que Pablo está hablando espiritualmente a los corintios, que va a venir para corregirlos, para instruirlos, para enseñarles, y lo va a hacer aún a costa de molestia de ellos. Así también nosotros los padres, a costa de molestia de los hijos, debemos instruirlos, y ellos se molestan muchas veces con nosotros por eso. Y ahí vamos nosotros, bregando con ellos. Entonces, también nos alerta Efesios 6:4, la palabra, el apóstol, diciendo que no debemos llevarlos a provocarlos a ira, a enojo con nuestra presión de querer enseñarlos tanto. A veces podemos ser tan gravosos que podemos despertarlos a ira. También nos alerta, capítulo 6, verso 4, dice: vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aún el Señor nos va guiando por su palabra cómo ir haciendo, cómo ir instruyendo de manera que seamos cuidadosos, flexibles, no tan rígidos, sino buscando la manera de corregir, de poder instruir bien, para que salgan ellos también amando al Señor, como nosotros, que ellos nos vean a nosotros y nosotros también les demos ejemplos a ellos. Bueno, habla de la disciplina, también lo vimos, Proverbios 22:15, dice que somos por naturaleza rebeldes, los hombres nacemos rebeldes, contumaces, nos rebelamos ante toda corrección o ante toda sujeción de autoridad. Bueno, eso lo sabemos. Y entonces los niños también vienen con esta, y debemos nosotros disciplinarlos para corregirlos. En el Proverbios capítulo 13, verso 24, dice que si descuidamos la disciplina para con los hijos, entonces estamos mostrando que no amamos a nuestros hijos, porque lo estamos entregando a una vida desordenada que les va a traer muchos dolores, muchas penas. Entonces necesitamos disciplinar al hijo, ¿eh? Como con amor. El amor muestra la preocupación para corregirlo. La disciplina, Proverbios 23, 13 y 14, si nosotros la aplicamos consistentemente, puede salvar a nuestros hijos de la condenación eterna. Porque recuerde que tenemos un alma para salvar, sujetándonos a la enseñanza, a la doctrina, a la palabra, para alcanzar salvación por medio del arrepentimiento, reconocimiento de Jesús en nuestras vidas. Entonces, todo esto nosotros podemos salvar a nuestros hijos por la aplicación constante, persistentemente de la doctrina, con cuidado, recuerden, no presionando al extremo, porque los podemos provocar a ira. Usar la disciplina, dice Proverbios 29:15, al usar la disciplina con los hijos, esto trae la sabiduría a los jóvenes, trae la corrección de sus vidas al corazón de ellos, para la meditación de cómo deben conducirse. Proverbios 29:17, ya todo esto lo vimos, por eso lo estoy haciendo así un poquito rápido, para ir ya terminando y concluyendo la lección. Proverbios 29:17 nos dice que toda la disciplina que nosotros hayamos aplicado en los hijos, esto va a traer mucha alegría a los padres por medio de los hijos que han sido disciplinados, serán correctos, serán hombres, mujeres de bien, y eso traerá mucho contentamiento a los padres. Dios pone disciplina también sobre nosotros porque nos ama. Entonces, como nos ama, nosotros también de ese mismo modo, dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La disciplina quiere decir que los padres están ocupados los hijos porque les vaya bien en la vida, y para eso tenemos que disciplinarlos. Entonces,
ya para concluir el repaso, nos dice, nosotros debemos combinar bien el amor con la firme disciplina. Dijimos, una flexibilidad, no podemos ser rígidos, porque eso puede provocar a ira a los hijos y nosotros debemos estar alerta a eso también. Y entonces si estamos siempre sobre ellos con la disciplina rígida, nuestros hijos pueden despertarse al enojo, a la resistencia contra la enseñanza de los padres. Entonces debemos buscar todo esto, una flexibilidad, aplicar el amor, la misericordia y la disciplina constante, recordándoles. Entonces lo único que hacemos es sembrar semilla de enojo y rebeldía en ellos si nosotros no ponemos flexibilidad al enseñarles. Pero si les disciplinamos con el fin de corregirlos es porque los amamos. Entonces nosotros cada vez que le corrijamos y pongamos en disciplina sus vidas, debemos hacerles saber a ellos por qué lo hacemos y cuál es el bien que buscamos. Nuestros hijos pueden discernir muy bien con qué espíritu le estamos aplicando la disciplina, porque puede que a alguno de nosotros se nos pase la mano por algún enojo de la vida, por algún enojo de cosas externas, y entonces se presta justo con una corrección y eso pasa a ser abuso, porque con la ira desatada comienza a golpear y maltratar, y de ahí están los maltratos y abusos que existen muchos, a los cuales nosotros no estamos llamados, sino a corregir, a instruir con amor. Esa es la enseñanza. Y Proverbios 19, 18, Proverbios capítulo 19, versos 18 y 19 dice: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. El que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Entonces nosotros debemos cuidar de eso, jamás llevar a disciplinar a los hijos con ira, porque eso nos va a llevar a acarrear mayores males. Entonces, el ser padre no es fácil, es algo que tenemos que aprender a hacer, a instruirles, a amarles de la mejor manera, y la palabra nos da todas las herramientas. Vimos que nos enseña, ya esto lo vimos la semana pasada, fue solamente un repaso nada más para recordar y poder hilar con lo que vamos a estar concluyendo, porque esa es la responsabilidad de los padres en el hogar, instruir a los hijos de forma que sean temerosos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, respetuosos de sus padres, respetuosos de los mayores, respetuosos de las normas, las leyes, la ética, la moral, la conducta, enseñándoles todo. Eso tenemos que enseñarlo nosotros, a ser hombres y mujeres de bien, de confianza, de respeto, de admiración. Valores morales conforme a la moral divina, la moral de Dios. El mundo no vive conforme a esa moral, tiene su propia moral y su ética, pero nosotros vamos instruyendo conforme a la luz de la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a pasar, ya para ir concluyendo, la responsabilidad de los hijos, porque los hijos también tienen responsabilidad para recoger la bendición de Dios, porque el que obedece la palabra de Dios recoge bendición para su vida. Es muy provechoso para el hombre, para la mujer, que guarda los estatutos, las ordenanzas, el consejo de Dios en su vida. Proverbios verso 20. Vamos a ir a Proverbios verso 20. Proverbios 20 y verso 11. Y dice entonces: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. De modo que al final la conducta del hijo, del muchacho, va a ser notoria a todos, porque por sus hechos, ¿no? La conducta va a ser pura
y limpia. Entonces, esto es para los hijos que han sido instruidos y son responsables en lo que hacen. Dios va actuando sobre ellos. ¿Ven? Entonces, les va dirigiendo sus pasos al Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Y de esta manera, guardando la palabra del Señor, el joven se va a conducir de forma recta y pura. Y este muchacho viene a ser conocido por sus hechos. Esa es la responsabilidad de los hijos, poder ir actuando conforme a la enseñanza que los padres ya le dieron. Segunda Timoteo nos enseña que hay señales para estos últimos tiempos, tiempos muy malos, tiempos muy dificultosos para nuestros hijos, peligrosos en verdad. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los tiempos postreros que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces nos enseña aquí que en este tiempo nosotros tenemos peligro de que nuestros hijos salgan desobedientes si los dejamos a que su conducta sea como la conducta del mundo, porque en el mundo hay hijos de esa condición, ¿verdad? Si usted examina la escritura y todo lo que va hablándonos Pablo aquí, hay muchos rasgos de los jóvenes de hoy que son muy dados a amarse a sí mismo y no a los demás, ni a ser respetuoso de los demás. Entonces los hijos deben obedecer a los padres. Es la ordenanza que el Señor da. Efesios capítulo 6, verso 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, y Colosenses en el capítulo 3 también nos dice, capítulo 3, verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. De modo que hay ordenanza de que los hijos obedezcan a los padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Si los jóvenes tienen en su corazón agradar al Señor, deben obedecer a sus padres en todo. Y en el verso 3 de Efesios capítulo 3 nos dice Efesios 6, en el verso 3, 2 y 3, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, para que les vaya bien en todo lo que han planeado los jóvenes, tienen aspiraciones de alcanzar logros, éxitos, tienen que honrar al padre y a la madre para que les vaya bien y sean de larga vida en la tierra que el Señor les da. Entonces, toda esta instrucción de la palabra de Dios es para
los hijos, que se conduzcan de forma apropiada conforme a la luz de la palabra de Dios. En Proverbios también tiene consejo para los jóvenes en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1 y verso 10. Jóvenes, quiere alcanzar metas, quiere alcanzar objetivos en la vida, que aquí está el consejo de la palabra de Dios. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, porque en el mundo se van a encontrar con jóvenes que no temen a Dios, que no temen a sus padres, que no temen a la autoridad, son muy, vamos a decir, sin temor de nada, sin límite. Ellos van nada más y hacen lo que bien les parece. Entonces ellos van a intentar influenciarte, joven. Por eso los padres debemos enseñarles que van a ir a un mundo en donde van aún a lo más extremo, y nosotros tenemos temor de que allá se vayan por la vida, por el camino equivocado, por el camino ancho, espacioso. Bueno, aquí dice en Proverbios, un consejo para el hijo, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, está atento, porque va a venir el engaño. Astutamente te van a decir: ven, no pasa nada. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. Si anda en muchos males, si no se arrepienten, la mano del Señor les alcanzará. Pero a tú, joven, que eres temeroso de Dios, que quieres agradar a Dios, obedece a vuestro padre y a vuestra madre en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces esto va a traer éxito a tu vida, va a traer bendición a tu vida. Vas a lograr una vida larga, provechosa y bendecida por el Señor. También nos dice en el capítulo 3 que hay más consejos de la palabra de Dios para nuestros jóvenes. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. De modo que lo mejor es, antes de recibir el castigo, bueno, si el castigo viene por algo que hicimos mal, recibámoslos con humildad, con sujeción, con arrepentimiento, para que el Señor nos bendiga y nos lleve por el camino del bien, porque queremos alcanzar éxito en esta vida, ¿cierto? Jóvenes, hay una vida larga por delante. Si temes al Señor y si honras a tu padre y a tu madre, en todo Dios te va a bendecir con una larga vida y va a bendecir también tus hechos. Así lo dice la palabra del Señor. Proverbios 3, 11, 12 nos dice que siempre debemos estar dispuestos a recibir la disciplina del Señor, porque Él está buscando hacernos volver a la corrección, al camino de donde nos salimos. Dios está buscando un buen fruto de nosotros. No busca lo que nosotros tenemos, como dice Pablo. No voy en busca de lo vuestro, sino voy por vosotros, dice Pablo en su explicación a los corintios, cuando le dice que va a ir a instruirles, a enseñarles, a corregirles.
Entonces aquí el Señor también está buscándonos a nosotros, jóvenes. Si hay corrección del Señor, el Señor te está buscando, quiere tenerte para sí, porque herencia de Jehová son los hijos. Así que necesitamos nosotros tener en concepción que somos de Dios, que somos hechura suya, que somos ovejas de su prado. Entonces debemos reconocer a Dios en nuestras vidas. Jóvenes, este es el deber de los hijos. Para que haya un hogar bien formado, un hogar cálido, un hogar seguro, tienen que haber padres temerosos de Dios que instruyen a sus hijos en la palabra, en el amor, en la corrección, en las normas éticas y morales, la conducta, y hijos respetuosos de los padres, temerosos de Dios, cuidadosos de la palabra, de buscar la palabra, la enseñanza de Dios. Entonces vamos a estar siendo llenos de la bendición de Dios si hacemos esto. Entonces dice el Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nunca la disciplina o la corrección es como para celebrarla. Oh, qué rico me están... No, siempre trae algo de tristeza. La corrección es fome, pero es necesario que seamos corregidos. Pero después da fruto apacible de justicia, da fruto, trae bendición la corrección a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina debe ser constante, la disciplina debe ser consistente siempre, conforme a la palabra, para que nuestros jóvenes se despierten el amor por Dios y el amor por los padres, que los instruyen en el buen camino. Esta corrección nos va a llevar a que nuestros hijos despierten en el deseo de poder bendecir a Dios. Dice Mateo 21, capítulo 21, Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y verso 15 y 16, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Debe a nuestros hijos despertársele el deseo de estar buscando a Dios, la enseñanza, la presencia de Dios, y tener en su corazón el deseo de alabarle, de cantarle. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el apóstol también nos dice que nuestros hijos deben despertársele el deseo de buscar conocimiento de Dios. Dice capítulo 2, verso 1 y 2, capítulo 2, no, vamos al 15, verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, es necesario que sean conocedores de la palabra, que busquen instruirse en la palabra, que vayan a los estudios bíblicos, que vayan a los cultos, que vayan a las enseñanzas, pero esto es algo que ellos tienen que
despertar en su corazón la búsqueda de Dios, la necesidad de Dios en sus vidas, porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces necesitamos nosotros cuidar esta herencia para que el Señor les bendiga y les tenga con mucho bien, para que nosotros podamos descansar de que hemos hecho un buen trabajo. Con todo, Dios estará bendiciendo a nuestros hijos si nosotros les instruimos correctamente en la palabra de Dios, con amor, con disciplina y enseñándoles que si nosotros nos sujetamos a Dios y también a su palabra y tenemos una buena conducta, nuestros hijos se sujetarán a nosotros también. Porque toda autoridad tiene una cadena de ordenanzas. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza del hogar. Y entonces los hijos van a ser sujetos al Padre, a los padres, y los padres se sujetan a Cristo, a su palabra. Este es el resultado natural del que guarda la palabra de Dios. Dice Eclesiastés 12:14, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Si no tememos a Dios, si no guardamos el temor de Dios, nuestra vida habrá sido en vano, habrá sido como el día de ayer, como la hierba del campo, que en la mañana está verde y tierna, pero a la tarde está marchita y seca. Y una vez ya en esa condición no sirve más para nada, sino está seca. Entonces, sin vida. Y habrá pasado la vida como el día de ayer, que ya se fue. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida eterna, una vida de bendición, ahora, a ser bendecidos, a estar plenos en Cristo, a estar llenos de salud en el corazón, en la mente, en nuestro entorno, en nuestro hogar. Va a haber bendición, y cuando vengan dificultades vamos a saber a quién recurrir, porque estaremos bien instruidos, los padres bien guiados en el temor de Dios y los hijos bien instruidos, habiendo aprendido también de los padres. Y una iglesia con fe, porque una familia que se mantiene en sanidad trae bendición a la iglesia, a la congregación, y cuando haya clamor de Dios también dará respuesta para lo que nosotros estemos pidiendo. Este es el hogar. Jesús, Señor de nuestro hogar. Jesús, Señor de nuestra vida. Hemos estado aprendiendo la importancia de tener a Jesús en nuestras vidas. Hemos visto a Jesús, Señor de nuestra mente. Jesús, Señor de nuestros ojos. Jesús, Señor de nuestro hablar, de nuestra boca. Jesús, Señor de nuestro cuerpo todo. Jesús, Señor de nuestro hogar. Jesús es Señor de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si usted lo cree, sujétese a la palabra y va a traer bendición a su casa, va a traer bendición a sus hijos, y sus hijos traerán bendición también a su hogar, porque estaremos plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es el hombre, el varón, que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Así lo dice el salmista. Amén. Así que, bueno, esta es la lección de Jesús, Señor de nuestro hogar. Y vamos a pedirle al Señor ahora que nos bendiga. Amén. Para luego estar también disfrutando de las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Espero que el Señor esté bendiciendo su hogar, en su matrimonio, su casa,
sus hijos, los estudios de sus hijos, el fruto de sus manos. Todo esto el Señor esté bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias en esta hora por tener la luz de su palabra en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, esa palabra que produce la vida, que produce que todas las cosas subsistan, Señor, por el poder de su palabra, que esta palabra sanadora venga a ser medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra mente, para que podamos confiar plenamente, Señor, en usted y descansar en esa confianza, para que tome dominio y control de nuestro hogar, de nuestra familia. Hay hogares destruidos, Señor, en estos días. Hay hogares que están, Señor, sufriendo violencia, están sufriendo, Señor, desestabilización, Padre, porque hay un conflicto fuerte contra el hogar, la familia. Señor, el enemigo le da fuerte a la familia porque es, Señor, un pilar fundamental para la sociedad. Pero nosotros, Señor, hemos confiado en su palabra, hemos confiado en usted, Padre, y estamos en ella, Señor, en esa palabra, en su espíritu, buscando su rostro y orando y aprendiendo para corregir nuestra conducta, para corregir, Señor, el fruto de nuestro hogar, que venga la sanidad del Dios del cielo, que venga la paz de Dios, el descanso, la seguridad, Señor, a nuestro hogar. Bajo sus alas nosotros vamos a estar seguros, Señor. Le pedimos que bendiga cada hogar, cada familia, cada padre, cada hijo. Instruya, guíe, liberte, rompa cadenas, ataduras. Toda raíz de amargura, sea de los hijos, sea de los padres, en esta hora sea quitada. Ponga la paz en el hogar, ponga la armonía, ponga la sanidad, ponga el milagro, Señor. Su mano restauradora, Padre. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Jesús, el Todopoderoso Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Amén. No se olviden, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.